Muchas gracias por la invitación al curso y espero que esta charla les sea de bastante utilidad, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos aspectos andrológicos en la evaluación del semen. Primeramente, debemos tener la muestra del semen de espermatozoides para poder evaluarla. Hay diversos tipos para obtención de los espermatozoides para poder evaluarlas. Hay métodos quirúrgicos y métodos no quirúrgicos. Dentro de los métodos quirúrgicos, que ya en otras charlas le van a ampliar, pues tenemos biopsia testicular, aspiración percutánea de epidídimo, aspiración testicular también de espermatozoides. Esto se hace en casos en que el paciente no tenga la facilidad de emitir la muestra, sea por disfunción eréctil, por ejemplo, o en pacientes vasectomizados, que ya no pues, eyaculan espermatozoides. Hay que hacer técnicas invasivas para poder obtener la muestra de espermatozoides, poder evaluarlas y que estos puedan ser usados para un tratamiento de reproducción asistida. Los métodos no quirúrgicos, pues es la forma tradicional de emisión de muestra. La más conocida es la masturbación, la más usada en realidad. Muchas gracias. Es una técnica relativamente sencilla de obtener la muestra. El mismo paciente puede realizar esta técnica. Algunos pacientes requieren una colecta de espermatozoides asistida. Se puede usar una estimulación vibratoria o electroeyaculación. Estas formas de obtención de muestra no se usan mucho. Cuando el paciente no puede emitir la muestra o tiene algún problema para esto, generalmente se le hace una biopsia testicular o una aspiración de epidídimo. Dentro de estas técnicas tenemos, como ya les dije, la masturbación, el coito interrumpido, la colecta de espermatozoides después del coito, utilizando unos condones especiales. No se puede usar cualquier tipo de condón. ¿Por qué? Porque los que se usan comúnmente como método anticonceptivo, pues tienen sustancias tóxicas para el espermatozoide. Tienen elementos antiespermatozoides, espermatotóxicos, ¿sí? Que la idea es matar a los espermatozoides para evitar el embarazo. Entonces no se puede usar cualquier tipo de condón para colectar la muestra. Y en algunos casos se puede utilizar la recuperación de espermatozoides de orina en los casos de eyaculación retrógrada, por ejemplo, ¿sí? Acá hay un esquema de la eyaculación retrógrada en el cual los espermatozoides, en lugar de salir hacia el exterior, van hacia la vejiga. Y en estos casos hay que colectar la orina después de la eyaculación, ¿no? Vamos a explicar algunos de estos detalles más adelante. La electroeyaculación se refiere a un estímulo eléctrico para inducir la eyaculación en el paciente, ¿no? Cuando hay problemas de eyaculación, justamente. En los métodos quirúrgicos, como les comenté, se utiliza para pacientes con azoospermia obstructiva, por ejemplo, en los cuales los conductos deferentes están obstruidos y los espermatozoides no tienen la posibilidad de salir, y en los casos de pacientes vasectomizados, ¿sí? Ahí se ve un esquema de cómo es lo que se hace, los diferentes tipos de extracción de muestra quirúrgicamente. Tenemos la extracción del rete testis, de la cabeza del epidídimo, del mismo testículo, ¿sí? Hasta la biopsia testicular, que involucra pues, la extracción de parte del tejido testicular. Esto es una fotografía de cómo se realiza la biopsia testicular, en el cual se hace un corte a través del escroto, se corta la túnica urugínea que protege al testículo y luego se corta los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos nos los llevamos al laboratorio, ¿sí? En el laboratorio lo vamos a procesar. Este procesamiento puede ser por métodos enzimáticos para digerir el tejido circundante, la matriz extracelular que protege a los espermatozoides, o mecánicamente haciendo la ruptura de los túbulos seminíferos con agujas muy finas
para permitir la salida de los espermatozoides. Y lo que vamos a observar luego de una biopsia testicular es esta fotografía de acá. ¿Sí? Estas células que se ven acompañando al espermatozoide son células de la línea espermatogénica. Estamos hablando de espermatocito primario, secundario, espermátides, ¿sí? Pero lo que nos interesa rescatar de esta biopsia testicular son los espermatozoides, aunque aún están en un estadio inmaduro, puesto que los espermatozoides terminan su maduración en el epidídimo. Algunos casos especiales de coleta de muestra es en pacientes que tienen anticuerpos antiespermatozoides, ¿sí? En este caso, lo que hay que minimizar es la exposición de los espermatozoides a estos anticuerpos. Para eso se recomienda que el paciente eyacule en un frasco de toma de muestra, pero que contenga medio de cultivo para diluir la cantidad de anticuerpos que pueda tener en el eyaculado, ¿no? Y que los espermatozoides se vean afectados por estos anticuerpos. Hay algunos casos de recuperación post-mortem, no he sabido de casos aquí en el país, pero sí en casos en el extranjero donde el esposo pues, murió y la esposa solicitó la extracción de espermatozoides de su esposo para poder tener un hijo por técnicas de reproducción asistida. Básicamente es una biopsia testicular lo que se hace en ese momento, ¿no? Bueno, luego de que tenemos los espermatozoides, sea de la forma del método que se haya usado para la obtención de estos, se procede a la evaluación. La evaluación básica del espermatozoide la denominamos espermatograma. En el espermatograma se van a evaluar una serie de factores, tanto físicos, químicos como biológicos, de este eyaculado, ¿sí? El semen, que es lo que nos llega al laboratorio generalmente, es una combinación de varias cosas. Es una combinación de espermatozoides, secreciones de la próstata, de la vesícula seminal, de las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Que todas ellas se mezclan al momento de la eyaculación y es lo que conocemos como eyaculado. La OMS recomienda que la coleta de espermatozoides debe darse después de una abstinencia de 2 a 7 días, no menor a 2, porque la cantidad de espermatozoides que podemos encontrar en eyaculaciones muy seguidas va a ser menor que la que normalmente debería haber, y no más de 7. ¿Por qué? Porque al no haber eyaculado van a empezar a morirse estos espermatozoides dentro del epidídimo, del trato reproductivo del varón. Entonces vamos a encontrar más espermatozoides muertos que en una eyaculación normal, o sea, en el tiempo estipulado, ¿sí? Y por lo que tanto va a cambiar los valores del espermatograma, ¿no? La evaluación del semen, la mayoría de laboratorios la hacemos guiados por el manual de la OMS. La OMS lanzó su 5ª edición del Manual de Evaluación de Espermatozoides en el 2010, con una serie de cambios o una serie de diferencias respecto al manual anterior, que han sido a veces en muchos laboratorios cuestionadas y no aceptadas por todos los laboratorios, puesto que los cambios en los valores límite han sido significativos con respecto al manual anterior. Ya vamos a ir explicando un poco esto. La coleta del semen por masturbación debe realizarse de preferencia en el mismo laboratorio, o sea, en un ambiente especial diseñado para la colecta por masturbación. ¿Con qué objetivo? De que la muestra sea entregada inmediatamente al laboratorio y esta pueda ser evaluada lo más rápido posible. Se recomienda que la muestra debe ser evaluada entre los 30 a 60 minutos después de haber sido eyaculada, ¿sí? Después de este tiempo pueden cambiar los valores en el semen, en el eyaculado. En el laboratorio vamos a proceder a hacer 2 tipos de evaluaciones, un examen macroscópico y un examen microscópico. En el macroscópico generalmente se evalúan características físicas, químicas de la muestra, como es la licuefacción, el aspecto y color,
el volumen de la muestra, la viscosidad, el pH, ¿sí? Que me van a indicar básicamente la función de las glándulas accesorias de la próstata. Como les dije, todo el líquido seminal proviene de las secreciones de estas glándulas. El examen microscópico lo vamos a hacer utilizando una serie de dispositivos que nos van a permitir hacer un recuento de estos espermatozoides en el microscopio y a su vez analizar la motilidad de estos espermatozoides. Para el recuento, para el cálculo de la concentración de espermatozoides, utilizamos unas cámaras especiales, como la que se ve en la imagen, que es una cámara de Mächler, en el cual tiene un diseño especial de una cuadrícula que uno puede extrapolar haciendo varios conteos y haciendo promedios, puede extrapolar la cantidad en millones por mililitro de espermatozoides. La OMS, en el tema de la motilidad, hasta el 2010 utilizaba 4 criterios de motilidad. Una motilidad tipo A, o progresiva rápida, que le llamaban, un tipo B, que también era móvil progresivo, pero lento, ahí están los valores en velocidades. El tipo C era móvil, pero no progresivo, es decir, no avanzaba, se observaba que el espermatozoide se movía in situ. Y el tipo D, inmóviles. Esta clasificación ha dado mucho, diferencia entre laboratorios en cuanto a la evaluación de la misma muestra, incluso intralaboratorios, interoperario, o sea, entre personas que realizan la misma observación, puesto que valores límites o muy cercanos entre las velocidades rápida o lenta podrían ser confundidos uno con otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la OMS? A partir del 2010 cambió eso y solamente incluyó 3 criterios en la evaluación de motilidad: progresivo, no progresivo e inmóviles. Es decir, el tipo A y el tipo B lo cambió a uno solo. Ya no importa si el progresivo es lento o es rápido, simplemente que sea progresivo. ¿Sí? El no progresivo sigue siendo el móvil in situ y el inmóvil el que no se mueve. Los inmóviles pueden ser vivos o muertos. No sabemos hasta que hagamos otro tipo de evaluación. También suele usarse otro tipo de dispositivo, que es la cámara de Neubauer, que es de más común uso, pero tiene algunas indicaciones. Hay que hacer una serie de diluciones para poder hacer el cálculo exacto de la concentración de espermatozoides. El uso de qué dispositivo usaron, la cámara de Mächler o la de Neubauer, depende de la pericia del biólogo que esté a cargo de la evaluación, de la cantidad de pacientes que se manejen en el laboratorio, puesto que el uso de la cámara de Neubauer consume mayor tiempo, ¿sí? La cámara de Neubauer tiene un procedimiento mucho más rápido, pero en cuestión de exactitud, la cámara de Neubauer es más precisa para hacer el cálculo, ¿sí? Que la cámara de Neubauer. Aquí vemos en la imagen, no se ha cargado el video, me parece que no. Bueno, era una imagen en la cual se observaban espermatozoides móviles, ¿sí? Generalmente la mayoría de laboratorios hacen un recuento manual de estos espermatozoides, catalogándolo entre progresivos, no progresivos e inmóviles. Pero también existe un software, que es el CASA, el espermatograma asistido por computadora, en el cual el programa me clasifica cada espermatozoide, ¿sí? Por ejemplo, los verdes y los rojos son los progresivos. Esta es usando la clasificación anterior a la de 2010. El rojo, digamos, es el rápido, el verde, el progresivo lento, el azul, el in situ, que tiene poco desplazamiento, y las amarillas son los inmóviles. Uno puede seleccionar qué criterio usar para esta evaluación en el software, ya sea el manual del 1998 o el manual del 2010. Luego este software te da
los promedios haciendo el conteo de varias zonas de la cámara. Además de espermatozoides, nosotros podemos encontrar otros elementos celulares cuando lo observamos en el microscopio. El resto de células que podemos encontrar en el eyaculado, en conjunto se llaman células redondas. Estas células redondas pueden ser células epiteliales, células de la línea espermatogénica, como espermatocitos primarios, secundarios, espermátides que pueden salir en un eyaculado. Pueden ser células sanguíneas, como leucocitos, eritrocitos, ¿sí? Este valor de células de otros elementos celulares no puede sobrepasar el valor de 5 millones por mililitro, ¿sí? Cuando sobrepasa, nos encontramos frente a alguna patología, que hay que evaluar qué tipo de patología sea. Puede ser una infección, una inflamación, qué sé yo. Y otra célula, otro tipo celular que me da un indicio de alguna infección, pues es la presencia de leucocitos en el eyaculado. Que este valor de leucocitos no debe pasar al 1.000.000 por mililitro. Ante esto estamos ante una leucocitosis que me indica claramente que estamos frente a un proceso infeccioso, ¿no? Luego de hacer el conteo de espermatozoides, el análisis de la motilidad de estos, procedemos a hacer otra evaluación microscópica también, que es la evaluación morfológica, es decir, la evaluación de la forma de los espermatozoides. En muchos laboratorios clínicos que ofrecen el servicio de espermatograma, lo hacen en muestra fresca, haciendo métodos densitométricos, es decir, colocan la muestra sin teñir en la lámina, en el microscopio, y van contando lo que van viendo. Pero para hacer un análisis detallado de la morfología, la muestra debe ser teñida, debe ser coloreada, para poder identificar cada porción, cada parte del espermatozoide y poder tener una evaluación más precisa, ¿sí? Existen dos criterios de evaluación para la evaluación morfológica: el criterio de la OMS y el criterio de Kruger. Dentro de la OMS tenemos el criterio de 1998 y el 2010. Les hago hincapié en eso porque hay bastante diferencia en este parámetro con respecto a los dos manuales de la OMS. El espermatozoide tiene una cabeza de forma oval y de contorno regular. Ahí les presento algunas medidas, no es necesario que sepan eso de memoria, lo he puesto ahí de referencia. Y vamos a ver algunas formas que podemos encontrar en el eyaculado. Este es un espermatozoide normal, con cabeza ovalada. La porción anterior de la cabeza se tiñe un poco más claro porque corresponde a la parte del acrosoma, donde se encuentran las enzimas hidrolíticas que van a ayudar durante el proceso de fecundación para poder atravesar todas las barreras que tiene que atravesar el espermatozoide. Con este contenido enzimático pues se ayuda a atravesar las células del cúmulus, luego la zona pelúcida que protege al ovocito, hasta que se fusiona con la membrana del ovocito. Acá están las diferentes partes del espermatozoide: el acrosoma, el segmento ecuatorial, la región posacrosomal, la gota citoplasmática que podemos encontrar en algunos espermatozoides, la pieza intermedia, la cola, ¿sí? Cada de esos detalles se tiene que evaluar en el espermatozoide detalladamente, por eso que requiere una tinción especial. Cuando no se tiñe, a veces no se puede diferenciar bien porque se ve transparente. Acá algunos esquemas de las diferentes alteraciones que podemos encontrar en la morfología: cabezas pequeñas, cabezas grandes, alargadas, ¿sí? Piriformes, con vacuolas, ¿sí? En cuanto al acrosoma, con poco acrosoma o sin nada de acrosoma. En cuanto a la inserción de la cola o de la pieza intermedia, lateralizada, totalmente angulada, con deformidades de pieza intermedia. En cuanto a la cola, podemos encontrar colas bifurcadas, dos espermatozoides unidos, o sea, siameses.
enrollamiento de cola, quiebre de colas. ¿Sí? Todas esas anomalías podemos encontrar en cada espermatozoide que evaluamos. Estas son las tinciones que hacemos en cuanto a cabeza, donde se diferencia bien la sección acrosómica, la región de la cabeza, la pieza intermedia y la cola. Vamos a ver algunas microfotografías. Muchas gracias. Ahí está. Donde vemos, por ejemplo, anomalías de pieza intermedia, cabezas con vacuolas, poco acrosoma. El acrosoma, por ejemplo, como les dije, es el organelo que contiene las enzimas hidrolíticas que van a ayudar al proceso de fecundación. Si no tiene la cantidad adecuada, pues el espermatozoide no va a poder pasar las diferentes capas que tiene que atravesar. Esta región acrosomal debe comprender entre el 40 al 70% de la cabeza del espermatozoide. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, células redondeadas, cabezas redondeadas, ¿sí? Con poco acrosoma, anomalías de cola, de pieza intermedia. Vemos espermatozoides con cabezas muy reducidas, que los podemos llamar cabeza de alfiler o acéfalos, cabezas muy alargadas, doble cabeza, ¿sí? Esta célula completamente redonda. Hay un problema que se conoce como globosospermia, en el cual la cabeza del espermatozoide es completamente redonda, ¿sí? Y estos pacientes que tienen este problema de globosospermia son infértiles. ¿Sí? Cabezas alargadas, colas enrolladas, dos colas y células inmaduras. Esta es una espermátide. Una espermátide es la célula donde se diferencia el espermatozoide. Pero, como ven acá, todavía no cuenta con un flagelo que le dé motilidad, ¿no? Esas células también las podemos encontrar en el eyaculado. Este análisis morfológico también se puede hacer por computadora. Y la computadora me va tomando las imágenes de cada espermatozoide. Eso es lo que vemos al microscopio. La computadora captura esa imagen y me da la evaluación. Me da una evaluación de todas las medidas, a veces un poco innecesarias. Todas estas medidas las puede tomar solamente de esa foto, pero no son tan informativas al momento de tomar una decisión de qué hacer, ¿no? Eso es lo que me da el análisis computarizado. Otras imágenes de lo mismo. Otra prueba adicional que se hace en el espermatograma es la prueba de vitalidad. Esta prueba de vitalidad no se hace de rutina. ¿Por qué? Porque me va a medir el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos, ¿sí? ¿Por qué no es tan útil esta prueba? Porque para un tratamiento de fertilidad lo que me interesa son los espermatozoides móviles, ¿sí? Y si un espermatozoide es móvil, pues por consiguiente está vivo, ¿sí? Esta prueba me es útil cuando la concentración de mótiles es muy baja, ¿sí? Demasiado baja, que me dificulta hacer un tratamiento de fertilidad. Hay pacientes en los que tiene 100% de espermatozoides inmóviles. En esos casos sí corresponde hacer esta prueba. ¿Por qué? Porque tengo que saber si esos espermatozoides están vivos o muertos. O sea, en el microscopio se ven inmóviles, pero no puedo diferenciar a simple vista si está vivo o está muerto. La única forma es haciendo una prueba de vitalidad. Se usan unos colorantes especiales en el cual los espermatozoides muertos van a permitir el ingreso de estos colorantes y se van a colorear. Y los vivos no van a dejar pasar los colorantes. Entonces, estos espermatozoides vivos pero inmóviles pueden ser usados para una técnica de reproducción asistida, tipo ITSI, por ejemplo, donde se coge al espermatozoide y se inyecta directamente dentro del óvulo, donde la motilidad ya no es requerida, ¿sí? La ocurrencia de estos casos es muy baja, pero a veces nos encontramos con estos casos en el laboratorio, ¿no? Dentro de los parámetros que hemos hablado, son 4 aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta en la evaluación del espermatograma. Uno es el volumen del espermatozoide.
Cuando hablamos de hispospermia, nos referimos a una disminución en el volumen de eyaculado, ¿sí? El segundo término, la astenosospermia, se refiere a la motilidad del espermatozoide. Cuando vemos una disminución en los valores de la motilidad, lo denominamos astenosospermia. La oligosospermia se refiere a una disminución en la concentración de los espermatozoides, ¿sí? Cuando la concentración que hallamos está por debajo del valor establecido. Y la teratosospermia hablamos cuando tenemos problemas de morfología, ¿sí? En un mismo varón podemos encontrar la combinación de todos estos parámetros alterados, ¿sí? Va a depender de ustedes tomar la valoración adecuada de cada valor para poder determinar a qué tratamiento de reproducción asistida qué tratamiento se le puede ofrecer al paciente, ¿sí? Estos son los valores que estipulaba la OMS en su manual de 1998. Lo he puesto porque hay algunos valores que sí han cambiado significativamente. El volumen iba de 2 a 6 mililitros, el pH de 7.2, la motilidad progresiva rápida tenía que ser 25%, y si no llegaba a esta motilidad, teníamos que sumar la motilidad progresiva rápida más lenta, y esta debería llegar a un 50%. La morfología, acuérdense de este valor, normal debería superar al 30%, ¿sí? Luego, los otros valores que no son tan críticos, vamos a ver ahora los nuevos valores. En el 2010 la OMS lanzó su nuevo manual y estipuló que el volumen era 1.5, cuando en su manual anterior decía que era 2 mililitros, o sea, bajó un 25% su valor. La concentración de espermatozoides ahora dice que es 15 millones, cuando en el manual anterior decía 20 millones. También encontramos una reducción del 25%. En cuanto a la morfología, que es el otro valor importante, pasó de un 30% a un 4%. Este es un valor, pues, una reducción muy significativa. Ya no estamos hablando de un 25%, estamos hablando casi de un 90% en la reducción del valor límite de la morfología, ¿sí? Con este valor es que muchos laboratorios no están de acuerdo, ¿sí? Y me incluyo yo en esa discusión. Este valor de 4% es un valor muy crítico, muy grave ya para un paciente que tiene solamente 4% de formas normales. O sea, ni siquiera eso. O sea, 4% según la OMS es considerado normal todavía, ¿sí? Por debajo de eso, o sea, menos de 4%, recién se le considera normal, o sea, anormal. O sea, estamos hablando de 3%, 2% y 1%. Son valores muy críticos ya para un tratamiento de fertilidad. Antes que la OMS lanzara su manual del 2010, salió otro criterio, que es el criterio estricto de Kruger, en el cual estipulaba una evaluación más rigurosa de la morfología en comparación con el manual de la OMS de 1998, que no era tan estricto en su evaluación, y estipuló valores de 14% para formas normales. Es decir, pacientes con 14% de forma normal estaban bien. Por debajo ya había algunos problemas, pero ese valor de 14% que muchos laboratorios adoptamos antes de este manual del 2010 nos permitía un rango de acción. Es decir, pacientes con, digamos, desviaciones leves, estamos hablando de 13, 12 o 10 o 11%, podían ser sujetos, pues, de una inseminación artificial o procedimientos de baja complejidad. Valores ya por debajo, considerados como moderados, 10, 7 hasta 5%, ya requerían un tratamiento de fecundación in vitro, por ejemplo. Pero valores por debajo de 4%, existen muchas publicaciones al respecto. Con este valor de 4%, ya la probabilidad de embarazo o la tasa de éxito de un procedimiento se veía comprometida significativamente. Entonces, cuando la OMS lanzó
el valor de 4% como valor normal, pues a todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Cuando ya muchos trabajos decían que por debajo de 4% las probabilidades de embarazo eran pues muy reducidas. Algunos laboratorios no han acatado este valor de 4%. El resto sí, porque sí se ha visto que hay una reducción en esos valores que son, digamos, contrastables con la realidad que nosotros vemos en el laboratorio. Pero el del 4% sí es un valor ya muy grave, muy crítico, que no todos los laboratorios lo han aceptado. Si ustedes ven, por ejemplo, análisis que provienen de laboratorios clínicos, como la OMS lo dice, ellos han adoptado el 4%. Pero laboratorios que se dedican a hacer fertilidad, no todos los laboratorios han aceptado ese valor. ¿Sí? Muchos seguimos usando el criterio de Kruger, que nos da un margen más amplio para poder tomar decisiones sobre qué tratamiento darle al paciente. ¿Sí? Y eso sería la primera parte de la evaluación del espermatograma según la OMS.